Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un acontecimiento que, según el título que seguramente vieron, nos ha dejado a todos preguntándonos qué diablos está pasando. Hablamos de Kerem se vuelve loco, llamó a Ande pero ella no contestó. Uf. Con solo leerlo, ya se siente la tensión, ¿verdad? ¿Qué habrá llevado a Kerem a ese punto de desesperación? ¿Por qué Ande no respondió? ¿Hay algo más detrás de estas llamadas perdidas? Vamos a meternos de lleno en este misterio, analizando cada detalle, especulando con calma y, sobre todo, tratando de entender las emociones y las circunstancias que rodean esta situación. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese clic maravilloso al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, análisis y chismes jugosos. Únanse a nuestra comunidad. Imaginen la escena. Un teléfono en la mano, los dedos temblando ligeramente mientras marcan un número conocido. La pantalla muestra el nombre de Ande. Cada pitido, cada segundo que pasa sin respuesta, es como una punzada en el pecho. Kerem, nuestro Kerem, ¿quién lo diría?, se vuelve loco. ¿Qué significa eso realmente? No hablamos de una locura de película, de esas que vemos en las series, sino de esa locura que nace de la frustración, de la impotencia, de la desesperación por alcanzar a alguien, por obtener una respuesta. Tal vez Kerem ha estado lidiando con algo importante, algo que necesitaba compartir urgentemente con Ande. Quizás un problema personal, una decisión crucial que requería su opinión, o incluso una noticia inesperada. La llamada podría haber sido un último recurso, una forma de buscar consuelo, consejo o simplemente una presencia. Y luego el silencio. O peor, el sonido de la llamada siendo desviada, o simplemente desatendida. Esa sensación de ser ignorado, de que tu voz no llega a quien más quieres que te escuche, puede ser devastadora. ¿Por qué Ande no contestó? Esta es la gran pregunta que nos atormenta. Las posibilidades son infinitas, y aquí es donde nuestra imaginación puede volar. Primero, la más simple y quizás la más dolorosa, Ande estaba ocupada. Quizás estaba en una reunión importante en el trabajo, o simplemente con el teléfono en silencio porque estaba durmiendo, o en un lugar donde no podía atender. Pero para alguien como Kerem, en un estado de locura, una simple ocupación puede parecer una indiferencia deliberada. Otra posibilidad es que Ande, por alguna razón, no quisiera contestar. ¿Había habido una discusión previa? ¿Estaban pasando por un momento difícil en su relación, sea esta de amistad, amorosa o profesional? Quizás Ande sentía que necesitaba espacio, o que la conversación no sería productiva en ese momento. Y luego están las opciones más complejas, las que nos hacen pensar en giros inesperados de la trama. ¿Y si Ande no recibió la llamada? Hoy en día, con tantas aplicaciones, con la posibilidad de desactivar notificaciones, o incluso con problemas técnicos, es plausible que Ande nunca supiera que Kerem la estaba llamando desesperadamente. Podría ser que su teléfono estuviera sin batería, sin señal, o incluso perdido. Pero de nuevo, para Kerem, en su estado de agitación, la falta de respuesta se magnificaría, alimentando su frustración. Pensemos en la dinámica entre Kerem y Ande. Si son amigos cercanos, esta llamada podría reflejar una confianza profunda, la creencia de que el otro es el confidente ideal. Si son pareja, la llamada podría ser un intento de reconciliación, de aclarar malentendidos, o de compartir una alegría o una tristeza inmensa. La forma en que uno interpreta esta acción depende en gran medida de la naturaleza de su vínculo. Si Kerem se siente abandonado o incomprendido por Ande, su reacción de volverse loco es comprensible, aunque no necesariamente justificada. Es la acumulación de emociones, la presión de las circunstancias, lo que podría haberlo empujado a ese límite. Imaginemos el instante después de la llamada. ¿Qué hizo Kerem? ¿Volvió a llamar? ¿Envió un mensaje de texto lleno de reproches? ¿Salió a caminar sin rumbo fijo con la cabeza dando vueltas? La forma en que maneja la decepción de la no respuesta es tan importante como la llamada en sí. Podría haber tomado medidas drásticas, o simplemente haberse retirado a su propio mundo, sintiéndose herido y solo.
La locura de Kerem podría ser un grito de ayuda silencioso, una forma de expresar un dolor que no puede articular de otra manera. ¿Y Ande, qué pasará cuando se entere de que Kerem la llamó y ella no respondió? ¿Sentirá culpa, preocupación, alivio? Su reacción también es clave para entender la historia completa. Si ella le importa Kerem. El hecho de que él se sienta tan mal como para volverse loco, la afectará profundamente. Podría sentir la necesidad de buscarlo, de explicar su ausencia, o de consolarlo. Pero si por el contrario hay resentimiento o distancia entre ellos, la reacción de Ande podría ser completamente diferente. Este título, Kerem se vuelve loco, llamó a Ande pero ella no contestó, es un gancho perfecto porque toca fibras sensibles. Todos hemos experimentado la ansiedad de una llamada sin respuesta, la incertidumbre de no saber qué está pasando, la frustración de no poder comunicarnos con alguien importante. Nos invita a ponernos en el lugar de Kerem, a sentir su desesperación, y a empatizar con su situación. Al mismo tiempo nos hace pensar en Ande en sus posibles motivos, y en la complejidad de las relaciones humanas. Podríamos especular sobre escenarios más dramáticos. ¿Y si Kerem estaba a punto de hacer algo arriesgado, algo que requería la aprobación o el apoyo de Ande, y su silencio lo empujó a seguir adelante solo? O tal vez Ande sabía algo que Kerem no sabía, y su silencio era una forma de protegerlo, o de evitarle un dolor mayor. Las posibilidades son tan vastas como nuestra imaginación nos permita. Es importante recordar que aunque el título sugiere una reacción extrema de Kerem, volverse loco, es una expresión coloquial. Probablemente se refiere a un estado de intensa angustia emocional, de perder el control temporalmente debido a la presión. No implica necesariamente una enfermedad mental, sino más bien una respuesta visceral a una situación que lo ha superado. La falta de respuesta de Ande en este contexto se convierte en un catalizador. Es el detonante que lleva a Kerem a ese estado de ebullición. Si la situación ya era tensa, si ya había un malestar latente, esta llamada sin respuesta podría ser la gota que colma el vaso. Pensemos también en la tecnología y cómo juega un papel crucial en estas situaciones. Hoy en día, estamos hiperconectados, pero paradójicamente podemos sentirnos más solos que nunca. La facilidad con la que podemos contactar a alguien también puede hacer que la ausencia de respuesta sea aún más hiriente. En tiempos pasados, una llamada perdida era algo más común, algo que se entendía. Pero ahora, con la inmediatez de las notificaciones, de los mensajes en línea, una llamada sin respuesta puede sentirse como un rechazo directo. Este escenario nos hace reflexionar sobre la importancia de la comunicación clara y abierta en nuestras relaciones. Si Kerem se sentía en la necesidad de llamar a Ande en un estado de desesperación, tal vez hubo un problema subyacente en su comunicación que llegó a este punto. ¿Estaban evitando conversaciones difíciles? ¿Estaban dando por sentado su vínculo? La belleza de un título como este es que nos permite explorar una multitud de interpretaciones. No hay una respuesta única, un final definitivo. Y eso es lo que hace que sea tan intrigante para un vídeo de YouTube. Podemos presentar las diferentes facetas de la historia, ofrecer diferentes perspectivas y dejar que sea la audiencia la que saque sus propias conclusiones. Para Kerem, ese acto de llamar a Ande a pesar de su estado emocional, demuestra la importancia que ella tiene para él. Es un acto de vulnerabilidad, de depositar sus esperanzas en la conexión que tienen. El hecho de que esa esperanza sea frustrada por el silencio, o la ausencia de respuesta, es lo que desata su reacción. ¿Y Ande qué puede estar sintiendo? Quizás está lidiando con sus propios problemas, problemas que la impiden responder en ese preciso momento. O tal vez, y esto es solo una especulación, está intentando enviar un mensaje a Kerem, un mensaje que se comunica a través de su silencio. Un mensaje de necesito espacio, o esto no se puede resolver así. En resumen, lo que tenemos aquí es una situación cargada de emoción. Kerem, en un estado de agitación y desesperación, busca el contacto con Ande. La ausencia de respuesta por parte de ella intensifica su angustia, llevándolo a lo que se describe como volverse loco. Las razones detrás de la llamada de Kerem y la no respuesta de Ande son múltiples y complejas, abarcando desde simples malentendidos hasta dinámicas de relación más profundas y problemas de comunicación. Este título nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, la importancia de la comunicación efectiva y el impacto que la falta de respuesta puede tener en nuestras emociones. Nos recuerda que incluso en la era de la conectividad instantánea,
el silencio puede ser ensordecedor, y la ausencia de una voz amiga puede ser devastadora. Hemos explorado varias posibilidades, hemos tratado de ponernos en la piel de Kerem y de Ande, y hemos analizado la complejidad de una situación tan simple en apariencia, pero tan cargada de significado. La historia de Kerem se vuelve loco, llamó a Ande pero ella no contestó, es un reflejo de las luchas internas y externas que todos podemos enfrentar en algún momento de nuestras vidas. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado este vídeo tan intrigante como yo lo he encontrado al prepararlo. Ha sido un viaje fascinante a través de las posibles emociones y circunstancias que rodean este titular tan sugerente. Hemos desgranado las posibles razones, las distintas interpretaciones y la complejidad de las relaciones humanas que subyacen a esta aparente simple llamada perdida. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su atención y su tiempo son increíblemente valiosos para nosotros. Antes de que se vayan, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones de Kerem para llamar? ¿Por qué creen que Ande no respondió? ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo, que siempre leemos cada uno de ellos con mucho interés y cariño. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más análisis, más historias, y más contenido que los haga pensar, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo. Asterisco compartirlo con sus amigos y familiares que también aman un buen drama o un buen misterio, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Así se unirán a nuestra creciente comunidad y no se perderán nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces cuídense mucho. Adiós.